Estimada gente de YouTube, sean bienvenidos a una nueva emisión más en este programa llamado 13 Semillas, en donde Braulio y yo analizamos los discursos de la Conferencia General. En esta ocasión estaremos analizando el discurso llamado Maravillado por Cristo y su Evangelio por el elder Ulises Soares. Bienvenido, Braulio. Gracias. Perfecto. Antes de comenzar con el análisis del día de hoy, vamos a retomar una semilla de uno de los discursos de la vez pasada, llamado Amar, Compartir e Invitar, del elder Gary Stevenson. Les voy a leer la siguiente semilla, que fue por Rosario Martínez. Ella dice, ¿digo todo lo que dice? No sé lo que tú quieras compartir. Bueno, voy a decir todo lo que ella dice. Gracias, chicos, son lo máximo. Gracias. Como yo siempre digo, voy a escuchar a Braulio. Algo de lo que nos comparta va a calmar mi alma y llenar de gozo mi corazón. Gracias, Denita, por complementar el análisis de este mensaje. Ahora, su semilla. Mi semilla es la esperanza que puedo tener de compartir el Evangelio y sentir que cualquier esfuerzo que haga siempre va a servir para un bien. Por eso pienso que esforzándome por ser cada día mejor y dar un amor genuino a mis semejantes será la mejor manera de compartir este maravilloso evangelio. Cariños para ustedes desde Lima, Perú. Muchas gracias, Rosario Martínez. Pues como el título del discurso decía del elder Gary Stevenson, de amar, compartir e invitar, creo que era la forma en la que nosotros podríamos, pues sí, representar a Jesucristo en la tierra por medio de... hablaba acerca de cómo... Como discípulos de Jesucristo, podíamos invitar a otras personas a vivir el evangelio de esta forma. Amar, compartir, invitar. En ese orden. Porque pues primero hablábamos de que al amar como a todos por igual, nosotros no específicamente no esperábamos el resultado como tal de que todos se convirtieran en el evangelio, pero por lo menos teníamos esa satisfacción de amarlos como Jesucristo lo haría, ¿no? Si estuviera aquí. Entonces, me parece muy acertado su comentario, su semilla de que ella también, como al amar a los demás, siente que está compartiendo el evangelio. Creo que también viene esta parte en la que mencionábamos, o creo que tú mencionabas justamente lo de predicar mi evangelio, donde dice ningún esfuerzo se desperdicia o ningún esfuerzo es en vano. Creo que eso también es parte de lo que ella, asumo yo, que era parte de lo que también ella quería compartir o dejarnos, que es la parte de no importa los resultados inmediatos que se tengan o no importa los resultados que tú alcances a ver o los efectos que tenga esa parte de que tú compartas o enseñes o invites, al final ningún esfuerzo se desperdicia, ningún esfuerzo es en vano, y eso también es parte de la esperanza que podemos tener por la obra en la que trabajamos. Perfecto, exactamente. Entonces, ahorita hablando de la obra del evangelio, tratando de relacionarlo un poquito con el discurso que vamos a hablar el día de hoy, analizar. Pues bueno, el elder Soares comienza su discurso hablando de un amigo suyo, que es un profesor universitario. Dice que él ha dedicado buena parte de su tiempo a hacer investigaciones académicas y dirigir recorridos en la Tierra Santa. Y dice que algo que le llama mucho la atención de este amigo, que considera un discípulo de Jesucristo, es que cada vez que él está en este espacio, él siempre dice que aprende algo nuevo y que se sorprende y se fascina sobre las historias de Jesucristo en esos lugares, ¿no? Y dice que todo lo que aprende para él es de alguna forma contagiosa, ¿no? Su asombro, todo lo que él aprende de nuevo, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó la atención de esta pequeña introducción es un tema que ya hemos abarcado, creo, a lo mejor rozado un poquito en otros discursos, pero creo que me gustó un poquito investigar acerca de esto en particular, que es acerca de la capacidad de asombro. Entonces, voy a leer algo que investigué acerca de este tema. Okay. Dice, se denomina capacidad de asombro a la facultad de las personas para sorprenderse ante lo nuevo y aprender de ello. Esta capacidad se vincula también a la adaptación de los individuos ante un entorno cambiante, ya que el asombro deriva de un cambio de las expectativas. No sabía que era un término, o sea, que era una cosa real. O sea, yo creí que era algo que solo había escuchado en discursos de la conferencia de general, pero o sea, la capacidad de asombro, o sea, literal, está
existe, o sea, como un término como tal, la capacidad de asombro. Exactamente. Estoy asombrado de eso. Dice, a mí me llamó la atención también en el siguiente párrafo de este artículo. Ujú. Dice, después de todo, el asombro es el primer paso hacia la reflexión y la contemplación, 2 puntos fundamentales de la filosofía. Para elevarnos es necesario, en primer lugar, reconocer que estamos en una posición inferior con respecto del conocimiento. Ujú. Esto no quiere decir que debamos menospreciarnos, sino que en todo caso debemos valorarnos de forma justa y precisa. Nadie puede poseer el saber absoluto y por eso surge el asombro ante lo desconocido. Una vez llegando a este punto tenemos 2 opciones, ignorarlo o intentar entenderlo. Ok. Eso dice que tiene que ver con la parte de descubrir, descubrir cosas nuevas, pero también estar abierto a conocer. Ahorita que leíste, ¿cuál fue la primera como frase que dijiste? El asombro es el primer paso hacia la reflexión y la contemplación. Ahí está. Eso es lo que quería recordar. Creo que sí, mientras lo decía solo recordaba el proceso en el que lees las escrituras, o por lo menos mi experiencia de leer las escrituras, que es esta parte en la que tal vez no va a haber un proceso reflexivo de mi parte hasta que de repente algo capte como mi atención o me sorprende y diga, espera, esto no lo había notado, ¿no? Ajá. Entonces creo que tiene mucho sentido ahorita que lo estoy escuchando de ti, como la parte de percibir o asombrarte por algo es lo que justamente te va a llevar a reflexionar en ello y al final de cuentas a profundizar y a entenderlo mejor. Pero sí, me llamó la atención justo pensar en el proceso en el que estoy leyendo las escrituras y hay algo que solo como brinca ahí, como Ajá. de wow, ¿qué pasó ahí? Exacto. Y entonces escudriñas un poquito más esa parte. Entonces creo que es interesante la parte en la que qué tan frecuente, o sea, más bien como darnos cuenta del papel constante que tiene la capacidad de asombro en nuestra vida, en nuestro discipulado, en nuestro estudio de las escrituras, en nuestras oraciones, en la revelación también. Incluso ¿no? sí. Porque al final de cuentas es esta parte de prestar atención y de poder voltear eso que está brincando por ahí, o esa primera impresión, etcétera. Creo que es parte de todo eso. Ok, perfecto. A mí también me llama la atención en la última parte que dice que ya entendiendo esto tenemos 2 opciones, ignorarlo o intentar entenderlo. Uh-huh. Y lleva incluso un subtítulo después que dice el cambio de la infancia a la adultez, que es justamente como también de lo que hemos estado hablando, como que normalmente vemos esa capacidad de asombro más detallada en los niños, porque es como que de todo quieren preguntar, de todo quieren saber, y nosotros como adultos son como de sí, ya cállate, como así son las ya cosas. Ya dicen nosotros como adultos. sí somos. Oye, ¿pero qué estamos leyendo? ¿Es un artículo? Es un artículo, okay. pero es muy corto, la verdad. Okay. Me gustó porque fue como de exactamente lo que estaba necesitando. Y, o sea, era como la definición de la capacidad de asombro y de qué es lo que pasa cuando cambiamos de niños a adultos y cómo es que vamos perdiendo esa capacidad, ¿no? Yeah. Dice aquí, a menudo asociamos la capacidad de asombro con la infancia, aunque el vínculo entre ambos conceptos no sea más que el resultado de las imposiciones sociales. Si bien es cierto que los niños se enfrentan día con día a un volumen mayor de circunstancias nuevas e impactantes, la adultez nos permite ir en busca de nuevos horizontes, más allá de nuestro círculo de seguridad. Hacer caso a la curiosidad es una práctica sana. Aplacarla es peligroso. Sí. Sí, no, es que me quedé pensando en cómo que he reflexionado mucho en querer hacer o leer estudios sobre el cerebro y su comportamiento, porque al final de cuentas el cerebro es una no una máquina, pero es un órgano que se adapta a lo que tú necesites. Sí. Entonces, si tienes necesidades de crear esta nueva función motriz, como tocar el piano o andar en bici, o lo que sea tu nuevo trabajo o cosa que estés aprendiendo o habilidad, justamente se va desarrollando esa maestría, ¿no? La práctica es el maestro, pues la verdad es que también muy en el fondo y tras bambalinas es la práctica hace que el cerebro se lo aprenda y lo puedes hacer bien fácil. Exacto. Entonces, yo pensando en justamente esta parte en esta plasticidad del cerebro para crear nuevas rutas o enlaces ahí es ¿cómo lo llama esta doctora? Se me olvidó la frase que conductos cerebrales, creo que le llama, no me acuerdo, pero el chiste es que estas asociaciones neuronales que permiten eso, o sea, me quedé pensando en que tal vez incluso justo eso, el ir, como dice ahí, por imposición social, ir perdiendo el asombro de las cosas, justamente va perdiendo el que aprendamos más profundamente de esos nuevos temas y que finalmente pues nos estanquemos en
Sí, lo mismo de siempre. Ajá, en eso. O que y que no haya ningún desarrollo en cuanto a nuevos temas, en cuanto a nuevas cosas que podríamos aprender y finalmente, pues, no sé, o sea, creo que es muy revitalizante el entrar a aprender un tema nuevo, el sentirte nuevo en algo. Creo que es solo muy revitalizante el empezar de nuevo algo desde el cero, desde lo que sea, ¿no? Ujú. Una segunda carrera para algunas personas, un cambio de trabajo, un giro de cámbiate de dónde vives. No sé, o sea, siento que esas nuevas experiencias te llenan de también asombro y te refrescan y creo que son esas oportunidades también de crecimiento y solo reflexionar en cuanto tal vez a veces nosotros truncamos nuestro mismo crecimiento por no querer darnos esa oportunidad de llegar a un lado donde podemos ser asombrados por algo que no sabíamos. Exacto. Y también dice, incluso menciona el artículo que, pues sí, básicamente las invenciones del ser humano han sido por esa parte de salir de la zona de confort, de lo que ya sabemos, de lo que ya está, de lo que ya damos por hecho a lo mejor. Y que sí, toda la ciencia y tecnología que tenemos fue gracias a la capacidad de asombro de muchas personas de entender que había algo más que todavía no comprendían, ¿no? Sí. Y luego dice aquí que algo que me llama mucho la atención. Dice, para ello es necesario la humildad, antes mencionada, que da lugar a ese asombro ante todo aquello que se encuentra por encima de sus posibilidades y la incentiva de derribar esos muros. Derribar, ¿no? Derribar. Lo siento. Sí lo leí, pero no lo Deriva, pronuncié. sí, eso pasa. Eso es más fácil leer en tu mente porque te puedes dar cuenta que te equivocaste y solo lo cambias como en el registro de tu mente bien rápido. Y cuando lo estás leyendo en voz alta tienes que explicar, ay, perdón, me equivoqué, era esta palabra, no esta. No estaba bien mencionada, pero sí estoy consciente de que es derribar, no derivar. Yo estoy muy metida en las matemáticas, perdón. Dice aquí, en la infancia, por lo tanto, el asombro es inevitable, ya que es uno de los recursos fundamentales con los que contamos para crecer y desarrollarnos. En la adultez, por otro lado, es opcional, porque pues no sentimos esa... O sea, decimos, estamos sobreviviendo, entonces todo está bien, ¿no? Aunque sus beneficios son incalculables para llegar a los niveles más altos de autoconocimiento y autosuperación. Estaba escuchando yo hoy una frase que decía o dice que con la parte de madurar o envejecer viene la parte de renunciar a algunos sueños cada vez que vas creciendo, ¿no? Y no sé, me pareció interesante decir, bueno, pues supongo que sí, parte podrá ser, porque también parte de madurar es también conocer mejor la realidad y tus expectativas y tener los pies en la tierra, pero también hay otra parte de mí que dijo, pues no necesariamente, o sea, también hay muchos sueños que pues no deben descartarse, ¿no? Por más que tal vez uno pueda estar envejeciendo o llegar a cierto punto de madurez, debe de haber muchas cosas que justamente el seguir soñando y el seguir aventurando se puede dar. Yo no sé en qué momento vas a hacer el salto al discurso, pero yo lo voy a hacer justo ahora porque estoy pensando en que justo el Elder Suárez va a hablarnos acerca de asombrarnos por el Evangelio y justamente va a hablar de las veces en las que podemos sentir apatía por el Evangelio. Entonces, o por cualquier tema relacionado con la iglesia, ¿no? Y etcétera. Pero creo que justamente podemos darnos cuenta que conforme avanzamos puede ser que la rutina, como en todo, puede acabar haciendo que algo sea más aburrido, ¿no? Y creo que eso pasa, o sea, es que no creo que naturalmente sea algo... A ver, no es decir que hayas hecho algo mal necesariamente, sino que naturalmente conforme más tendemos a la rutina, muchas veces podemos tender a aburrirnos de eso y pasa en relaciones de pareja, pasa en ámbitos laborales, pasa en ámbitos espirituales. Solo creo que es importante ver que todos estamos todos estamos como en la posibilidad de experimentar eso porque simplemente es algo que pasa naturalmente cuando repites algo varias veces. Sí, definitivamente. Sí, ya vamos a pasar al discurso. Okay. Nuevamente, porque sí hemos empezado con esta parte de la experiencia del amigo profesor del Elder. Y sí, o sea, por ejemplo, en el párrafo 3 me gusta que el Elder Suárez, al hablar de su amigo, dice que al escuchar sus experiencias y sentir su entusiasmo le ayuda mucho a reflexionar en cuánta más maravilla espiritual podemos y debemos sentir por el Evangelio de Jesucristo. Sí. Y, bueno, es que me gustó mucho este párrafo. Lo voy a leer bien. Dice, el asombro al que me refiero es la sensación de emoción, maravilla o admiración que sienten en común todos los que centran su vida de todo corazón en el Salvador y en sus enseñanzas y que reconocen la presencia de Él en sus vidas. Dicho sentimiento
dado por la influencia del Espíritu Santo, estimula el entusiasmo por vivir el gozo de la doctrina de Jesucristo. Entonces, a mí esta parte me gustó porque como que da mucho, como acabas de mencionar, ¿no? Ujú. Da mucha importancia a algo que a lo mejor podría parecer muy sencillo, muy pequeño, pero yo sí siento que tiene que ver mucho con nuestra actitud, ¿no? De cómo vamos a la iglesia, de cómo oramos, de con qué actitud leemos las escrituras, de, sí, ya sé qué es la fe, incluso ya me sé las escrituras de memoria, ¿no? Pero el hecho de poder, como dice el artículo también, creo que tiene que ver con la actitud y con la humildad de decir, ok, a lo mejor hay cosas que tengo que volver a releer o que de este punto que a lo mejor ya conozco, qué es lo que desconozco, ¿no? Entonces, ahí es a lo mejor donde se puede abrir el paso tanto al conocimiento como también a la aplicación de ese conocimiento que nos va a traer más felicidad y más ánimo por vivir el evangelio de la mejor forma. El elder Suárez dice en el iba a decir versículo y cambié y dije capítulo. En el párrafo 6 dice, habla sobre la apatía, porque justamente dice esto que tú estás mencionando, nos previene de caer en esta parte de la apatía espiritual. Y él dice, la apatía se caracteriza por la pérdida gradual de nuestro entusiasmo por participar plenamente en el Evangelio de Jesucristo. Por lo general comienza cuando sentimos que ya hemos logrado todo el conocimiento necesario y las bendiciones para ser felices en esta vida. Lo de las bendiciones tiene mucho sentido. Si ves que tú tienes todo lo que necesitas para ser feliz, pues claro, no verás mucho sentido en hacer otra cosa que pues no necesitas hacer, ¿no? Claro. Pero la parte del conocimiento siento que no siempre es porque mucho hemos advertido, por ejemplo, en la parte de la iglesia hemos advertido mucho, se nos ha advertido bastante acerca del orgullo, ¿no? Sí. De cuidar que digas como, ya sé mucho, ya no necesito a nadie, etcétera. Y creo que muchos de los miembros estamos bastante, o no sé si bastante, pero por lo menos de algún modo u otro preparados para ese tipo de sentimiento, como decir, no debo sentir que como, yo sé tanto que pues ya no quiero, no necesito aprender más, o etcétera. Creo que estamos muy preparados o no, se nos ha preparado para ello, se ha buscado eso. Siento que no es entonces la única manera o la única razón por la que podemos llegar a esta parte de la apatía espiritual, como menciona el elder Suárez, porque a veces podría ser porque sentimos que hemos logrado todo el conocimiento necesario, pero también a veces puede ser porque sentimos que no se nos está dando más conocimiento del que ya tenemos. Y son partes diferentes. Lo digo porque una viene de la apatía de decir no tiene nada que enseñarme nadie, o de la arrogancia o el orgullo de decir eso, pero la otra es también por el sentimiento de decir es que siento que aquí ya no estoy creciendo tanto. Sí. Y que es muy diferente y es totalmente, y no totalmente opuesta, perdón, voy a corregir eso, pero sí es diferente en el modo, en la forma en la que se está dando. Entonces siento que también debemos ser conscientes de que la apatía puede venir también por ese lado, no porque crea yo que soy mejor que los demás y no tiene nada que enseñarme, sino que realmente cuando me esfuerzo siento que no he logrado que aprenda otras cosas, ¿no? Sí. Entonces siento que por esos lados puede venir ese lado o esas situaciones, y que tenemos que entender que no necesariamente viene porque nos volvamos una persona orgullosa, sino que también hay circunstancias en donde es cierto, no todos los estudios personales nos van a dar una maravilla de wow, pero qué cosas aprendí, no todos los discursos y no todos los sacramentales van a ser un wow, qué increíble, cómo pude haberme perdido esto, no todos son así. Y de hecho ahí voy a aprovechar para decirlo entonces, porque justamente muchas veces podemos sentirnos mal por tal vez una apatía que empezamos a desarrollar, o un ya me aburrí, o ya no te siento tanto ánimo por eso, y podríamos sentir como esta parte de qué estoy haciendo mal o por qué, cuál es el error que estoy cometiendo. Y a mí me gusta mucho recordar lo que el elder Oaks nos enseñó cuando fue a visitar mi misión, y una persona le preguntó, ya te lo he dicho creo, ¿no? Esta misionera le preguntó al elder Oaks, ¿usted siente el espíritu todo el tiempo? Y el elder Oaks dice no, y no conozco a nadie que tenga el espíritu todo el tiempo. Entonces el elder Oaks hablaba de que eso no sucede, y que una vida o conocer a una persona que todo el tiempo esté aventando flores y que esa sea sola su vida porque es tan feliz todo el tiempo sería aburrido, dice él. Entonces a mí me hace pensar mucho en ver que justamente nuestra vida tiene esos altos y bajos, y que no necesariamente es porque hagamos algo malo, porque nos llenamos de orgullo y ya nadie puede enseñarme, sino también hay veces en donde de repente
puede haber varias sesiones de tu estudio personal o puede haber varias reuniones sacramentales que tú digas, híjole, es que ya de repente no es tan mágico, ¿no? Ujú. Y es normal, de repente hay altos y bajos en nuestro proceso espiritual. Siento que aquí también es importante recordar, a mí me aprendí mucho de esta analogía a la que un día llegué, sobre los valles y las Mesetas. ¿Mesetas? Bueno, no sé cómo se llaman tampoco, entonces qué bueno que dijiste. Valles y crestas, no sé cómo. Sí. Es que en ingeniería de audio se llaman valles y crestas, entonces no sé. Creo que sí son crestas. Bueno, valles y montañas, planos, planos, sí. bajas, partes altas. Sí. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo en una conferencia general el elder L. Whitney Clayton, que era en ese tiempo presidente de los 70s, él compartió una historia de una chica que iba en un avión con sus padres y chocaron en medio de, no me acuerdo si era un bosque o algo así, pero era un lugar donde no había gente, era pura naturaleza, y chocan y los padres de esta niña mueren y la única superviviente del vuelo es ella. Y entonces cuenta que ya cuando cobra conciencia y todo eso, alcanza a ver a lo lejos una luz como de un poblado. Y entonces empieza a caminar hacia esa luz. Pero algo que llama mucho mi atención de que describe el elder L. Whitney Clayton es que en ocasiones ella iba a partes elevadas del terreno y entonces era muy fácil ver la luz. Claro. Y sentir la esperanza y lo que sea. Pero muchas veces iba por partes bajas en ese camino y entonces no podía ver nada hacia adelante, todo era oscuridad. Y entonces otra vez iba por arriba y iba por abajo. Y lo que a mí me enseñó esa historia es que no siempre cuando sientas todo oscuro significa que estás en un mal camino. Significa que el camino hacia donde quieres llegar hay partes altas y hay partes bajas. Y lo que yo aprendí en mis propios procesos, incluso también de apatía espiritual, es entender que no debemos juzgarnos o castigarnos por no tener la misma perspectiva que en un punto alto en el camino. O sea, tal vez ahorita dices, es que yo no siento tanta pasión o tantas ganas, está bien, no vas a sentirlo todo el tiempo. Uh-huh. Nadie que avienta flores todo el tiempo es alguien, qué aburrido, dice el elder Ox, alguien así. No existe. Sí, no existe. Y tampoco los profetas tienen todo tiempo el espíritu así en abundancia. Y él lo hablaba en una parte espiritual, ahorita yo tal vez en una parte más como de apatía o sentimiento de emoción y pasión o apatía o aburrimiento. Pero yo lo que al menos he aprendido es que tenemos que tener cuidado con juzgarnos o medirnos con la misma vara con la que nos podíamos medir cuando estábamos en ese punto de mucha emoción y mucho tal vez entusiasmo, y entender que muchas veces las personas también bajan. Y entender que una persona probablemente no va a reaccionar igual cuando esté en la cima y cuando esté abajo. El punto es que sigue avanzando. Sí. Y eso es también de lo que debemos ver en nuestro proceso. No creo que la apatía espiritual siempre sea un signo de que estás mal o que estás siendo orgullosos. Creo que simplemente son altos y bajos que todos vamos teniendo en nuestra vida. De repente tal vez se ha vuelto un poco monótono algo o tal vez simplemente ha habido bastantes sesiones o bastante tiempo en el que realmente no he encontrado algo que vuelva a encender esa chispa, y no necesariamente porque yo ya no quiero encenderla, sino porque ya de alguna manera ya no está encendiendo, ayuda. Y entonces solo he aprendido eso, que me ayudó mucho de esta conferencia o de este ejemplo, como había veces en las que no se veía la luz tan clara, había veces en las que sí, y a veces nosotros somos personas que nuestra emoción y nuestros sentimientos cambian alrededor del tiempo. Constantes. Lo vemos en nuestras relaciones de pareja. ¿Cuándo es realmente que resulta que la pareja es realmente sólida? No solo cuando está el momento de enamoramiento y órale, qué padre, y todo es color de rosas y me encantaría vivir contigo toda mi vida. No, los momentos de verdad donde surgen las cosas o los matrimonios sólidos también pasan en periodos de crisis, en momentos donde, híjole, está difícil y tal vez esto nos sería más fácil solamente hacernos un lado. Y perdón, voy a cambiar un poco esa frase. No solo ahí se crean los matrimonios fuertes, pero es una oportunidad pero sí siento que nosotros podemos ver tal vez lo mismo en nuestra relación y nuestro crecimiento espiritual. No todo el tiempo va a estar como este ánimo increíble, brutal, gigantesco. Hay veces en las que también nos cansamos, tal vez también nos aburrimos, tal vez llegamos a sentir parte de esta apatía. La pregunta es si seguimos caminando hacia donde debemos caminar y qué tan dispuestos estamos a seguir caminando. No necesariamente qué tan llenos estamos de ese momento. Todos tenemos altos y bajos en nuestras relaciones personales, en nuestras vidas laborales, en nuestras carreras. Hay momentos en los que amamos lo que estudiamos, hay momentos en los que lo odiamos, hay momentos en donde amamos el trabajo, hay momentos donde lo odiamos. Es simplemente que no todo el tiempo va a ser ir aventando flores y atrapando mariposas, y la vida espiritual también es así. No todo el tiempo va a ser
qué increíble, y que el tener esa perspectiva también nos ayuda a navegar por ese periodo de tal vez un poco de aburrimiento, de apatía también, y saber, ok, este es un momento en el que pues no está tan cómodo, pero podemos seguir adelante con eso. Claro. Y sí es importante, creo que identificar cuando son momentos y cuando a lo mejor es también la constante, ¿no? De que siempre esté apático, de que ya no siento que esté aprendiendo nada, ya mejor para qué. O sea, pues sí, ¿no? Te cuestionas mucho no solamente el por qué vas a la iglesia, sino también a veces hasta la propia existencia, ¿no? De ¿Para qué vivo? si no estoy aprendiendo nada, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el discurso porque, o sea, sí nos ayuda también como a poner un poquito esa alerta, porque a lo mejor también la tenemos y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Podría ser por lo que acabas de mencionar y también muchas otras veces podría ser porque estamos, o sea, también es parte de la adversidad, ¿no? O de querer cambiar el rumbo. O sea, básicamente Satanás se va a validar de cualquier medio que tenga para alejarnos de nuestro entusiasmo por aprender del evangelio y por seguir en ese camino, ¿no? Entonces, si una de sus herramientas es la apatía, pues claro que la va a tratar de meter, ¿no? Entonces, a mí también me gustó mucho y de hecho fui busqué un poquito acerca de otros discursos que hablaban acerca de esto de maravillarnos, de sentir como un poquito más esa capacidad de asombro. Y me gusta porque, bueno, el discurso, por si alguien también quiere buscarlo, fue de abril del 2015. Lo dio el obispo Gerald Case. Ajá. Ese discurso me gusta mucho. Gerald Case. Primer consejero del obispado presidente. ¿Sigue siendo maravilloso para ustedes? Es una pregunta muy, muy, muy buena. Y al principio de su discurso él habla, bueno, me encanta porque incluso, o sea, no lo escuché, pero al leerlo como que te pega el entusiasmo, ¿no? Porque dice todo lo bendecido y lo maravilloso y lo asombroso que es el hecho de vivir en esta época de la restauración, de que wow. Y dice, asombrarnos ante las maravillas del evangelio es un signo de fe. Es reconocer la mano del Señor en nuestra vida y en todo lo que nos rodea. Pero en el párrafo siguiente dice, sin embargo, tengamos cuidado. Nuestra capacidad de maravillarnos es frágil. Con el tiempo, hechos como cumplir los mandamientos con desinterés, la apatía o incluso el cansancio pueden causar que nos volvamos insensibles a una de las señales y a los milagros más extraordinarios del Evangelio. Sí. Yo ahorita, mientras estabas leyendo eso también de cansarnos y todo eso, creo que a mí me ayudó muchísimo también el discurso del presidente Uchtdorf acerca de... No me acuerdo cómo se llama. Pero tiene dos discursos. Creo que funciona de maravilla y el otro es... Ay, no me acuerdo si son las pequeñas y sencillas cosas. No me acuerdo, pero el presidente Uchtdorf ha tenido varios discursos donde aborda este mismo tema. Y me ayudó mucho a mí también cuando el elder Uchtdorf dice, a veces cuando está siendo demasiado difícil, da 2 pasos para atrás, vuelve a tomar la perspectiva y toma los pasos que te dan gozo en el evangelio, etcétera. Y entonces yo justamente algo que ahorita me acordé que también aprendí cuando estaba reflexionando mucho acerca de los valles y las subidas y bajadas en el camino, algo que también aprendí es que no solo no debes de medirte, sino también tienes que tener cuidado de cómo tratarte o exigirte en esos momentos. Porque claro, cuando uno está con todo el ánimo es muy fácil dar, ¿no? Cuando no está con todo el ánimo hay que hacer un esfuerzo, pero muchas veces ese esfuerzo no puede rendir tanto como el esfuerzo cuando no costaba esfuerzo. Claro. Sí, eso tiene sentido, ¿no? Sí. Entonces creo que también eso me ayudó en la parte de, oye, simplifica y vea lo que... y que de hecho el elder Suárez, sí, lo dice por aquí, porque él dice que hay una solución para la apatía, y yo la subrayé porque dice que cuando dedicamos, en el párrafo 9, me estoy saltando ya hasta la siguiente página, pero él dice, cuando nos dedicamos de verdad y con intención a mirar hacia el Salvador y aprender de su ejemplo perfecto, llegamos a conocerlo mejor, aumentará nuestro entusiasmo y deseo de incorporar en nuestra vida la norma suprema de cómo debemos vivir, el ejemplo que debemos dar y los mandamientos que debemos de seguir. Y el elder... Y aquí el elder Suárez lo simplifica mucho diciendo, lo que tienes que hacer es aprender, perdón, no es cierto, es dedicarte de verdad y con intención a mirar hacia Cristo y aprender de su ejemplo perfecto. Y más adelante también menciona el punto de integrar esos aprendizajes a tu vida, la parte de ser más como el Salvador. Entonces siento que esto va muy alineado con el consejo que el elder Uchtdorf da de simplifica, y que va muy de la mano tal vez con lo que también yo he experimentado. Muchas veces puede ser súper cansado, y en esos momentos
vea lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Cuáles son las enseñanzas principales de Cristo sobre amar a Dios y al prójimo? Y siento que justamente cuando nosotros nos damos tiempo para, como Cristo, servir al prójimo en ese estado de apatía o de aburrimiento, muchas veces vuelve a prenderse un fuego que nos hace centrarnos otra vez en lo que el camino de Cristo era en primer lugar, ¿no? Que tenía que ver con amar como el Padre, amar como Él, desarrollar ese carácter de amar y de perfeccionar estos atributos que podemos desarrollar, la paciencia, la caridad, etcétera. Entonces siento que justamente eso es lo que puede reavivar mucho el asunto. A veces es como, híjole, es que de repente tal vez ir a la capilla ya se me hace demasiado monótono. Oye, es que, etcétera. Y si volvemos a lo súper básico por lo que empezamos a tratar de ser como Cristo, que era justamente llegar a perfeccionar nuestro amor como el de Él, ¿y por qué no tratar justamente de reavivar este entusiasmo con una experiencia parecida? ¿Cuánto tiempo tienes que no tienes una oportunidad de servicio que tal vez no tenga todas las formalidades de un llamamiento? ¿Cuánto tiene que no viste una sonrisa genuina diciendo gracias y que eso cambió tu día y tu semana y tu vida en ese momento, ¿no? Sí. Entonces creo que podemos justamente, como dice el Elder Suárez, oye, vamos a voltear a ver el ejemplo de Cristo. Hay momentos de cansancio, tal vez hoy, oye, no me gusta mucho de lo que, o más bien no me gusta, que ya no siento que aprendo, que crezco mucho en este aspecto, o que ya no me estoy maravillando. Bueno, te aseguro que esa sonrisa de gratitud cuando sirves a tu prójimo y le demuestras tu amor, no hay manera de que te aburras de esa sonrisa. Sí. No hay manera. Definitivamente. Entonces siento que es una excelente manera de decir, oye, ¿cuál era el camino principal? Y claro, conforme vamos avanzando en él hay muchísimas más facetas de ese servicio, pero y si volvemos al básico, a lo básico, al visitar a alguien enfermo, a alguien necesitado y ver cómo nuestro servicio a los demás puede justamente elevarlos, sanarlos, ayudarlos, y esa sonrisa de gratitud definitivamente va a encender muchísimo ánimo en nosotros. Tal vez no va a resolver todo, pero definitivamente va a cambiar algo en nosotros, sí, siempre. Sí, concuerdo completamente. Y también, bueno, me gustaría también mencionar algunas de las, siento que eran como beneficios o ventajas de ser, sí, de luchar contra esta apatía espiritual y de tener ese asombro, ¿no? Por las cosas del Evangelio. Sí. Porque en el párrafo 5, igual, regresando un poquito, dice, cuando en verdad estamos maravillados por Jesucristo y su Evangelio, somos más felices, tenemos más entusiasmo y reconocemos la mano del Señor en todas las cosas. Además, nuestro estudio de las palabras de Dios es más significativo, nuestras oraciones son con mayor intención, nuestra adoración es más reverente y nuestro servicio en el reino de Dios más diligente. Y no sé, me vino mucho cuando estuve estudiando un poquito esto al respecto. Bueno, voy a hablar acerca de un desafío que he tenido, y es que desde que se me llamó como presidenta de Mujeres Jóvenes, sinceramente, bueno, creo que es algo en lo que a lo mejor yo ya daba por hecho de que, bueno, pues ya pasó mi etapa de Mujeres Jóvenes, yo no tengo por qué aprender acerca de eso si ya viví esa etapa. Y ahora que se me llamó es como, rayos, ahora tengo que aprender sobre eso. Y fue muy interesante porque, o sea, como que estoy en un... Normalmente dicen que cuando algo te incomoda, como que es súper bueno porque te ayuda a crecer, ¿no? Y sí, hasta ahorita todavía no me siento súper cómoda en el llamamiento, no siento que me falta mucho por aprender, mucho por entender, por crecer, desarrollarme en ese aspecto. Sí. Y hubo una clase en particular en la que estaba con las jovencitas y la pregunta de todas las semanas, ¿no? ¿Leyeron la clase? Y las jovencitas, no leímos la clase. Y les pregunté, ¿y por qué creen? O sea, aquí en confianza, ¿no? ¿Por qué no la leen? Y ellas como, es que se nos hace aburrido, no sentimos que aprendamos nada nuevo, pero al mismo tiempo es chistoso porque, o sea, sienten que no aprenden nada porque sienten que ya saben desde que vienen en la primaria de todos los principios que siempre se les van diciendo, pero les preguntas algo acerca del tema de la clase y es como, no sé, y es como de... Yeah. ¿Sí sabes o no sabes? Pero siento que es chistoso, pero siento que pasa muchísimo, porque siento que sabes, o sea, lo suficiente como eso de como vivir con el salario mínimo porque te alcanza para sobrevivir, pero no quieres como ir por esa casa de tus sueños o el coche que esperas, porque dices, bueno, pues con lo que tengo es más que suficiente, sí, ¿no? O sea, como me alcanza. Entonces siento que a veces nos pasa mucho eso espiritualmente, ¿no? Y entonces, reflexionando en eso, también recuerdo que justamente en esa clase, no sé, o sea, sentí muchísimo el espíritu y el entusiasmo de decir cómo les ayudo a ellas a animarse por aprender algo. Y yo también estoy en ese desafío de aprender, sí, con mi llamamiento, ¿no? Y también recuerdo que cuando estamos en la misión se nos dice, o sea, ustedes están viviendo por un nivel
elevado más que las personas que están enseñando, pero al mismo tiempo, mientras las personas están creciendo en el evangelio, ustedes también tienen que seguir creciendo para seguir motivándoles a decir, oigan, yo entiendo los cambios que están viviendo, yo sé por lo que están pasando y sí se puede, porque yo también estoy desarrollándome en ese aspecto de mi vida, ¿no? Entonces, yo no sé, de verdad, recuerdo esa experiencia porque siento que, por ejemplo, cuando estuve en un llamamiento en la primaria, como que sí era muy diferente el ambiente. O sea, los niños como que siempre... El hecho de que los niños aprendan y estén tan asombrados por lo que están aprendiendo, como que hace que automáticamente tú aprendas de eso. Pero cuando tratas de pasarlo a los jóvenes, que es un poquito un tema completamente apático, es como de, ok. Y sí recuerdo que no sé exactamente las palabras que utilicé, pero de verdad sentí mucho, mucho el espíritu cuando les dije, siento que a veces Satanás utiliza las herramientas de, sí es aburrido, no le entiendo, o ya lo sé todo, y para quitarnos la oportunidad de las experiencias que necesitamos para reforzar nuestro testimonio, para servir a los demás, porque justamente en esa ocasión estamos hablando sobre la revelación y vimos un video acerca de cómo la presidenta, no sé si has visto, pero ahí en la librería, en la aplicación de la biblioteca, es que está como librería, entonces es como en la biblioteca de la iglesia hay una sección que se llama Escúchalo y habla acerca de cómo todas las autoridades de la iglesia reciben revelación. Cortos. Y vimos acerca del video de la presidenta de Mujeres Jóvenes, de cómo ella sentía la revelación y hablaba acerca de cómo un nombre se le vino a la mente y cómo actuó conforme a ese nombre y cómo ella pudo ayudar y servir a esa persona. Y ella casi con lágrimas en los ojos habla de cómo fue su experiencia y de cómo al principio, si no hubiera hecho caso por esa pequeña impresión, no pudo haber disfrutado de la experiencia final. Entonces, es como, o sea, siento que va muy de la mano con esto, porque dice, claro que vamos a ser más felices, vamos a ser más entusiastas, porque como mencionaste hace rato, o sea, si tú estás viendo la expresión de la otra persona agradecida por algo que acaba de pasar en tu vida, por haber sentido una impresión, por haber aprendido algo nuevo y habérselo compartido a esa persona, como que hace que todo tenga sentido, que todo cambie y que tú quieras, que tú tengas el deseo en tu corazón de seguir con ese tipo de impresiones, ¿no? Que quieras seguir con ese tipo de experiencias y que tú sigas haciendo lo que sabes que tienes que hacer, porque aquí al final dice, eso nos hacemos más resilientes espiritualmente y estamos más protegidos de caer en la trampa de la apatía espiritual. Creo que lo que tú mencionas en la experiencia de enseñar a otras personas, creo que es de hecho una gran ventaja, porque muchas veces no te das cuenta de lo que no sabes hasta que tienes que enseñar lo que sí sabes. Entonces, justo cuando tienes que explicar tú el tema es cuando te dices, creo que no lo tengo tan claro. Entonces, la parte de explicar a otra persona es donde más tienes que clarificar tú tus ideas, porque tienes que explicarlo bien. Definitivamente. Y tienes que tener sentido en tu mente, muy, muy buen sentido. Tiene que hacer mucho sentido en tu mente para que puedas transmitirlo con ese mismo sentido y claridad. Sí. Ajá. Entonces, la parte de, muchas veces la mejor parte o la parte donde más disfrutamos de aprender es cuando nos toca enseñar, porque nos toca clarificarlo muy, muy bien. Y nos damos cuenta, oye, pero esto no lo entiendo también. Oye, pero esto cómo es, o esto cómo lo explico. Ya está. Es que no lo tienes tampoco tan claro en tu mente. Entonces, creo que es algo muy bueno la parte del permitirnos enseñar el evangelio. Pero, en ese respecto, justamente nosotros creo que podemos ocupar ese recurso o eso que pasa naturalmente en nuestras vidas cuando nos toca enseñar y ocuparlo con nosotros. Por eso es que tiene mucho sentido y muchas personas pueden ver un impulso, un crecimiento muy fuerte en su espiritualidad o en su aprendizaje del evangelio, cuando en lugar de solo leer las escrituras empiezan a subrayarlas. Porque ahora tiene que tener un sentido en tu mente. ¿Por qué lo estás subrayando? ¿Por qué estás ocupando este color? ¿Por qué lo estás solo subrayando o encerrando con una pluma? Y después de esa parte de subrayar o lo que sea que haga la persona para tener tal vez unas notas, también viene la parte de, oye, y puedes vaciar esa información en un cuaderno de estudio, en un diario de estudio. Puedes hacer eso. Y creo que esa es la razón por la que muchos vemos ese como gran impulso de aprendizaje cuando empezamos a añadir nuevas técnicas de estudio, porque esas técnicas nos forzan un poco a tener que clarificarlo más en nuestra mente.
Entonces, si vas a tener un sistema de subrayado, entonces debe de tener sentido. Y por lo menos a mí es como de, híjole, pero va de verde, va de rojo, pero es que si va de rojo es pero si va de verde significa esto. Entonces lo subrayo entre los dos y ese proceso nos lleva a tener que tenerlo bien claro en nuestra mente, ¿no? Cómo ocupa esta escritura, qué papel toma en el principio, o la lección o la historia. Pero también cuando estamos escribiendo y tenemos que vaciarlo en un diario, eso te hace a ti como te forza, ok, qué es lo que realmente estoy aprendiendo, qué es lo que puedo decir al respecto. Y eso te va mostrando también los huecos que tú tienes de comprensión en ese tema. Entonces creo que para mí es como bien claro ver por qué estas cosas de llevo un diario de estudio o tal vez no lleves un diario, tal vez te gusta a ti grabarlo, o tengo una grabadora o no sé, lo que sirva para ti para registrarlo, clarificarlo y compactarlo. Creo que eso es bien importante y que nos lleva justamente a aterrizar mejor nuestras ideas, pero también darnos cuenta de cuáles no están tan completas. Y entonces volvemos y nos clarificamos más y entonces nos damos cuenta, oh, esto no lo entendía bien. O, no me había dado cuenta de esto. Entonces aquí, o no sé, nos lleva a buscar más. Entonces solo siento que esta es una de las razones por las cuales añadir como esa parte a tu estudio puede ser bueno. También hubo un tiempo que a mí me ayudó mucho la parte de tomar notas en el sacramental, en el sentido de tener un cuaderno, como estabas buscando constantemente que, ¿no? Algunos puedan hacer notas en su celular, algunos harán notas mentales, pero creo que sí esta parte de tener que compactar o concentrar lo que estás aprendiendo te ayuda a darte cuenta qué sí cosas hay que tienes que aprender o que puedes aumentar en ese proceso. Claro. Y siento que tiene mucho que ver, igual como hablábamos al principio, a lo mejor con la actitud con la que vamos. Porque, bueno, yo recuerdo que sí había ocasiones en la que cuando se nos decía en la misión, vayan con los investigadores y prométanles que si ellos tienen una pregunta sobre cualquier cosa va a ser respondida en la conferencia general, ¿no? Y es como, ok, pero era como algo muy específico, ¿no? Al respecto. Y creo que yo, no sé, creo que con el paso del tiempo, sobre todo en la misión, como que vas más enfocado igual, como dices, bueno, si en la conferencia general pude recibirlo, ¿por qué no lo puedo recibir cada domingo en la escuela dominical o en el sacramental? O sea, ¿por qué me tengo que esperar cada 6 meses para poder tener respuesta a una pregunta cuando, o sea, puedo recibirlo incluso no cada semana en la iglesia, sino diariamente con mis estudios de las escrituras, ¿no? Y entonces es ahí donde como que incluso el chip cambia, ¿no? De decir, sí, o sea, como que el entusiasmo es diferente porque ya no es hacerlo por hacerlo, sino que tiene el propósito de obtener información, de obtener conocimiento, de obtener revelación a cambio. Y entonces como que ya pasa este proceso de interés, de decir estoy emocionado por ver qué es lo que tengo que aprender el día de hoy o en este discurso o en esta reunión, ¿no? De escuela dominical. A mí me gustó muchísimo, por ejemplo, una dinámica que está haciendo nuestra maestra de escuela dominical de los adultos solteros, porque, bueno, de nos hecho... pone por parejas. Sí, sí, nos pone por parejas. O sea, no sé cómo lo hizo, pero la última clase que tuvimos con ella, o sea, todos leímos la clase, todos estábamos muy participativos, muy como... Y creo que a lo mejor yo sentí que una persona que no leyó la clase, pero cuando vio que todos los demás estábamos comentando al respecto, como que se entusiasmó muchísimo y hasta sentí que ella estaba muy animada por leer la siguiente clase para poder participar más al respecto, ¿no? Entonces, yo siento que en ese sentido es como que a lo mejor... cuando sentimos que es como, pues no pasa nada si no leo, y cuando haces esa diferencia en tu vida y lo pones en práctica, porque pues leer es parte de esto, ¿no? De sentir el entusiasmo de aprender. Y entonces sientes que tú y las demás personas que tienen ese mismo entusiasmo, por ejemplo, por lo menos en ese momento, pueden ayudar a la persona que en ese momento está en su momento de apatía, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando nos convertimos en parte de la solución a pues fenómeno que está sucediendo, porque creo que es algo que ocurre a nivel mundial, a nivel no sé, y no solamente espiritual, sino que también en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, creo que es muy importante aprovechar ese momento en el que tienes ese asombro, eso,
esa maravilla de sentir el evangelio en tu vida para compartirlo con los demás y para que las otras personas, y porque como dijiste al principio, ¿no? Hay personas que están en sus bajos, en sus altos, pero cuando estás en sus altos puedes aprovechar para ayudar a los demás y cuando estás en tus bajos otras personas te pueden ayudar a subir también. Entonces creo que eso también me gusta mucho, mucho, mucho. Oye, pero yo me quedé con una duda. Entonces tú dijiste no sé qué está haciendo la maestra y no dijiste qué estaba haciendo y creo que todos nos quedamos con que nos pase el secreto. Bueno, es que ella nos... Por ejemplo, desde el principio de la clase ella nos transmitió mucho amor, ¿no? Ella es de Estados Unidos. Okay. Entonces, a veces tiene problemas con el idioma y a veces como que nos pide ayuda con eso y como que nos da mucha ternura, ¿no? De que ella trate de como pedirnos ayuda al respecto y dice, ¿cómo se llama que ustedes leyeron? ¿Cómo se llama el rey? ¿No? Y nosotros, sí, es este rey, porque sí leímos y como muy así, ¿no? Y entonces... durante la clase ella nos dice, bueno, de lo que ustedes leyeron, como comenten qué es lo que más les gustó, cuál fue su experiencia favorita y cómo lo relacionan entre ustedes, ¿no? Y entonces es ahí donde la persona con la que me tocó comentar... Lo separa en grupos, entonces. Ajá, sí. Y en los grupos, te prometo que yo estaba centrada en la conversación, pero al mismo tiempo escuché cómo todas las demás personas hablaban fue como una clase muy, muy dinámica, muy, no hubo, estoy segura que no hubo ninguna persona que dijo, ay, no, hoy en la clase no aprendí nada y siento que no hubiera ido a la capilla, mejor me hubiera quedado dormido, definitivamente ese tipo de clases o ese tipo de cosas, yo creo que podría como aprovechar este comentario para decir que si alguien que esté escuchando o no sé, tiene la oportunidad de ser maestra de escuela dominical, lo siento, se me confunde. Maestra de escuela dominical o de mujeres jóvenes, de alguna organización, de lo que sea, que trate de buscar la forma en la que las clases tengan ese propósito, tengan ese objetivo, ¿no? Y que incluso igual, aunque no estemos ejerciendo ese llamamiento como tal, siempre tenemos la oportunidad como hermanos ministrantes de buscar la forma de que la otra persona tenga ese ánimo y nosotros también animarnos al pretender que tenemos que enseñar a otra persona, ¿no? Entonces, creo que es una forma en la que el Espíritu nos puede ayudar a guiarnos para entender cómo enseñar mejor y cómo aprender mejor nosotros del Evangelio. Creo que algo que es muy productivo, que es muy eficiente, que cuentas que hace tu maestra, muchas veces cuando la situación es algo tensa en el salón, y no porque estemos enojados, sino porque simplemente se siente esa parte de nadie quiere participar, muchas veces no queremos, o la gente no quiere, o también nosotros nos incluimos, a veces no queremos participar, y no necesariamente conscientemente, pero sí la parte de que no viene esta participación muchas veces es por el grupo y el ambiente que se siente en ese grupo en particular. Y lo que es interesante es que cuando cambias las dinámicas y ya no estás en un grupo de 9 o 10 personas, pero ahora estás en un grupo de 3, puede cambiar algo ahí. Y que muchas veces es la tensión del grupo lo que muchos huimos. No quiero comentar por enfrente de todo el grupo. Y muchas veces cuando se paras en grupitos, entonces se rompe esa tensión que hay, ¿no? De que la maestra me está pidiendo a mí hablar enfrente de todos, aquí ahorita. Y ahorita es como, no, voy a platicar con Diana de qué aprendí de este discurso y vamos a contar de qué nos gustó. Entonces, yo he visto, a mí me gusta mucho hacer eso cuando me toca enseñar. Es como, vamos a dividirnos en grupos de 3 personas y aquí hay un papelito, vamos a leer esta parte del discurso, vamos a platicar de ello y después nos comentan como grupo que aprendieron. Entonces es muy bueno porque en primer lugar quitas como ese nervio de estar enfrente de todos, que no todos se sienten muy cómodos con eso. 2, pues interactúan a un nivel más personal. Y 3, ya cuando les toque ir al frente o algo así, pues también tienen el apoyo de un grupo que son parte de ese grupo que está compartiendo esas ideas, ¿no? Entonces, creo que sí, es muy bueno eso. Pero bueno, aquí regresando al tema de cómo la apatía. No sé qué otras cosas tengas. Realmente para mí no hay lo que a mí más me llamó la atención del discurso es esta parte donde él explicaba que la solución o la manera en la que podemos vencer esa apatía espiritual tiene que ver con, oye, ¿sabes qué? Escucha la voz de Cristo, sigue su ejemplo perfecto. Y el ejemplo perfecto de Cristo no era siempre llegar a tiempo a todos los lugares, por ejemplo, ¿no? Cuando le dicen a Lázaro, llegaste tarde, no sé qué. El ejemplo perfecto de Cristo tal vez no era, por ejemplo, cuando recogían las espigas y todo eso. Tal vez Cristo no estaba tan cerrado a todas las cuestiones judaicas que se habían aumentado a la ley, pero estaba bien centrado en la parte de yo vengo a los quebrantados, y eso es lo que vengo a hacer. Entonces creo que a mí es lo que más me ha gustado del discurso, que puedes simplificarlo en esta parte de, ok, tal vez debo
curar esta parte de mi apatía con un poco de servicio y no solo de, no sé, no tiene que ser necesariamente el formalismo de un llamamiento. Es cuándo fue la última vez que volteé a mi alrededor y ver quién necesitaba ayuda mientras iba camino al trabajo o mientras iba camino a la escuela o lo que sea. Es como esas partes de pararte para ayudar y elevar a alguien más. Y ver de nuevo esa sonrisa de gratitud en su rostro es algo que creo que nunca podemos cansarnos de experimentar. Definitivamente. También. Pero yo... Sí. perdón. No, me equivoqué. No te equivoques. No, está bien. Entonces, bueno, a mí también me gustaría comentar algo más acerca del discurso del que te comenté del de abril de 2015. Uh-huh. Porque me gusta que también está hablando acerca de cómo cuando perdemos esa capacidad de asombro, también podemos como hacer 3 sencillos pasos, ¿no? Me gusta que antes de mencionarlos dice: mis queridos hermanos y hermanas, el evangelio sigue siendo maravilloso para ustedes. Todavía pueden ver, oír, sentir o asombrarse, o están en sus sensores espirituales adormecidos. Sea cual sea su situación personal, los invito a hacer 3 cosas. En primer lugar, no cesen nunca de descubrir o redescubrir las verdades del evangelio. Y lo desarrolla, ¿no? Sí. Al respecto. El segundo punto, anclen su fe en verdades simples y sencillas del evangelio. Y por último, dice: los invito a procurar y atesorar la compañía del Espíritu Santo. Entonces, a mí se me hizo muy, bueno, obviamente dentro del discurso ya es muy particular, muy específico con los puntos, pero siento que podría ser parecido a lo que comentaste con el Elder Uldor, de cómo retroceder y ampliar un poquito lo que está pasando en nuestro horizonte de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cuál es nuestro propósito. Yo creo que podríamos incluso ejemplificarlo perfectamente cuando estamos, no sé, siento que muchas veces cuando hablan acerca de la lectura en particular, bueno, sí, en general más bien, muchas veces dicen que cuando no te gusta leer es porque no sabes qué género te gusta leer o sobre qué temas te gusta leer, porque cuando empiezas con algo que realmente te apasiona, o sea, hasta se te va el tiempo, no sabes que ya pasaron, o sea, hasta como es adictivo, ¿no? Que dices, ay, una más y ya, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, o sea, a lo mejor no solamente el hecho de leer las escrituras o de orar o sea, cosas rutinarias, sino de cómo lo estamos haciendo y qué es lo que estamos esperando al respecto, ¿no? Entonces, me gustaron esos 3 puntos y creo que me gustaría incluirlos dentro de este mensaje como una de las soluciones a esto de la apatía espiritual. No sé si tengas alguna otra cosa que mencionar al respecto del discurso, porque creo que yo solamente al final. Sí, solo creo que me gustó lo que dijiste sobre la parte de que muchas veces podría ser no que no te guste leer, sino que todavía no has leído algo que conecte contigo, ¿no? Entonces creo que muchas veces también puede ser el caso en nuestro proceso espiritual, en el que sí, de repente debemos de reencontrar eso que nos conecta con el evangelio. Y yo enfatizaba mucho el ejemplo del servicio, pero claro, también puede ser los himnos, por ejemplo. Sí. También puede ser la hora misional, por ejemplo. O sea, puede ser, o sea, creo que esta me gusta. Bueno, espera, esta historia. Entonces, hubo una charla en la Estaca para exmisioneros y futuros misioneros, y le iba a dar el presidente de misión. Entonces ya fui, etcétera. Y en eso, él nos comentó que muchas veces los misioneros tienen esta pregunta de cómo hago cuando regreso a casa, y la parte espiritual, y los bajones espirituales donde ya no tengo ganas de hacer cosas espirituales. Y entonces él dice que el consejo que él le daba a todos los misioneros es el siguiente: tú tienes que saber cuál es la manera en la que el espíritu se comunica mejor contigo y en la que tú te sientes más cerca de él. No es igual para todos. Tienes que saber para ti cuál es. Y entonces él nos decía: quiero que tomen tiempo de pensar cuál es su manera. Pueden ser las escrituras, pueden ser las reuniones sacramentales, tal vez es un bautismo, tal vez es una clase, tal vez son los himnos, tal vez es salir a caminar. Y real, él decía, yo sé que tal vez salir y caminar suena muy ajeno al evangelio, pero no, simplemente es en qué momento el espíritu tiene la mejor oportunidad para comunicarse contigo. Entonces me llamó mucho la atención eso, y al final pidió a algunos que compartieran, ¿no? Cómo es, y algunos decían, no, pues para mí los himnos, para mí es la noche de hogar, para mí es, y sabes, es como bien diferente para cada quien. Y entonces te das cuenta, wow, sí hay diferentes cosas, y puede ser que por eso para la apatía espiritual no existe una solución mágica y tómalo y en 3 días ya estás, sino más bien es justamente recordar, ok, ¿qué es con lo que
para mí es más fácil conectar con este gozo del evangelio y qué es aquello con lo que también el espíritu tiende a estar más fácilmente conmigo, que es más probable que esto suceda. Tal vez podría ser el templo para algunos. Mira, más ejemplos vienen a mi mente. Entonces sí, creo que a veces encasillamos en una sola cosa, ¿no? Como, es que no lees tus escrituras, es que no vas al templo. Y es como, no, la verdad es que el espíritu tiene una relación personal con cada quien. Sí. Y así como tu relación puede ser personal con tu papá y tal vez con tu papá conectan muy bien en fútbol y tal vez con tu mamá conectas muy bien con, no sé, cualquier otro tema. Creo que todos podemos ver que en nuestras relaciones personales conectamos más con otra persona con un tema diferente. El espíritu y nuestra relación con él es igual. Conectamos en puntos diferentes y tenemos que ser muy conscientes de qué punto conecto yo. Y justo eso, o sea, tal vez yo no voy a conectar mucho a mi mamá diciéndole vamos a ver fútbol. Digo, o sea, va a ser padre que estemos juntos, pero tal vez no es por ahí. Y yo estoy forzándome diciendo, pero ¿por qué no funciona si estoy pasando tiempo con mi mamá? Bueno, es que tal vez no es el tiempo que los conecta mejor. Claro. Entonces, eso me sirvió mucho y me gusta mucho que tú lo introduces en esta parte, ¿no? Como busca aquello con lo que tú conectas mejor y en eso puede funcionar. Tú dijiste que tenías un punto más, ¿cierto? Sí, hasta el final. Bueno, yo entonces antes de dejarte ya al final, solo quiero mencionar, tú dijiste algo muy importante al inicio que he estado como cada vez que hablas me acuerdo y no lo menciona y solo no quiero acabar el discurso sin mencionar esta parte porque si nosotros... tú dijiste, hay que ver también la frecuencia con la que pasa y qué tan prolongados estos periodos de apatía, porque también es importante, tú dijiste que a veces puede ser no solo apatía espiritual, sino también apatía por la vida. Y muy buen punto, porque hay que cuidarnos de esta parte de cuando la apatía se generaliza y también es constante hacia la vida. Es muy adecuado empezar a buscar a algún terapeuta que pueda ayudarnos con esa parte. Esa parte del ya no tengo ganas de seguir con nada, son perfectamente como las cosas con las que un terapeuta te puede ayudar, ¿no? Entonces creo que también es muy importante porque muchas veces, de nuevo, no es que no estemos caminando hacia la luz que debemos caminar, es que el camino tiene partes altas donde es muy fácil ver y percibir la luz y partes bajas donde no. Y muchas veces esos bajones también son emocionales y psicológicos. Entonces me gustó mucho el punto que hiciste. Para nosotros, si nos toca, creo que a mí me queda mucho el recuerda no juzgarte tan duramente, recuerda que también tienes que encontrar la manera en la que tú conectas con el espíritu, también entiende que hay partes altas y partes bajas y cuando veas a alguien más que está en ese punto, recordar que no siempre es como que algo esté haciendo mal, también hay bajones y subidas que no necesariamente son espirituales sino también emocionales y como todo está conectado. Por ejemplo, palabra de sabiduría, siempre decimos el cuerpo está conectado con el espíritu, bueno, también en cuestiones emocionales y de apatía, ¿no? Entonces, solo recordar eso bien claro, la apatía puede ser, o sea, no necesariamente es porque estás siendo orgulloso, porque ya te aburriste de lo que es, no, puede ser por un montón de cosas más y solo tomarlo muy en cuenta. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Me gustaría leer uno de los últimos párrafos, me parece, del discurso. Y dice, mis queridos hermanos y hermanas, ruego que siempre nos mantengamos maravillados por Jesucristo y su amor completo, infinito y perfecto. Que el recuerdo de lo que han visto nuestros ojos y han sentido nuestros corazones aumente nuestra maravilla por el sacrificio expiatorio del Salvador, que puede sanarnos de nuestras heridas espirituales y emocionales y ayudarnos a acercarnos a Él. Que nos maravillemos de las grandes promesas que el Padre tiene en sus manos y que ha preparado para aquellos que son para quienes son fieles. Y realmente me gustó mucho porque creo que a veces, a lo mejor el hecho de que sea tan cotidiano, que lo escuchemos tan seguido, porque bueno, no sé, cuando comenzó hablando acerca del amor completo, infinito y perfecto de Jesucristo fue como de, sí, ya sabemos qué es. Pero creo que el hecho de detenernos un poquito a veces en los significados, en los sentidos, yo quería recordar también incluso, retomando brevemente, uno de las cosas, me mencionaron en una conferencia general que decían que incluso ya cuando hablaban de una escritura y la hacías al mismo tiempo que el discursante, porque ya tú sabes que ya te la sabes, decía, no la repitan, traten de como primero entender lo que significa la escritura y cómo la está utilizando en ese momento, exactamente. Entonces, no solamente repítenla para demostrarse ustedes mismos que ya la saben, sino en ese caso también como recordar un poquito el artículo, como sean un poco humildes y recordar que hay cosas que ustedes todavía no saben, que ustedes todavía no comprenden, que no dominan por completo y abran espacio a ese lugar donde ustedes desconocen para que comprendan mejor las cosas, ¿no? Y no sé, creo que esa parte o sea, aunque sea algo que
yo he escuchado varias veces, como que me detuve a pensar un poquito en eso y como que me ayudó incluso a sentir que todavía no conozco y recordar que todavía no entiendo el amor de Jesucristo y la expiación, ¿no? Entonces, no sé, me gustó mucho el hecho de solamente releer como algunas partes del discurso para sentir que realmente hay cosas que podemos, incluso aunque ya las sabemos, como volverlas a sentir y saber que hay algo más que todavía podemos aprender. Súper. Pues creo que diría yo con mi semilla. Sí. Tengo la noción de que dijiste algo que me gustó mucho, que quería que fuera mi semilla, pero ya no me acuerdo qué fue. No tengo ni idea. Supongo que cuando vea el video ya voy a decir, sí, Esa era la semilla. Sí, esa era, pero creo que a mí sí me gustó mucho esta parte que ya había olvidado, que me ayudaste a recordar mucho esta parte de recordar con qué conectas más y con qué funciona más para ti, ¿no? Uh-huh. Hay partes todos tenemos cosas dentro de los mandamientos, la iglesia, lo que sea, que nos cuesta más trabajo que otras, pero también tenemos otras que disfrutamos más que otras. Entonces creo que me gusta mucho recordar eso y recordar que la clave está también en tener paciencia contigo mismo y buscar también lo que más está funcionando y puede funcionar para tu relación particular, específica y personal con la divinidad. Perfecto. Muchas gracias, Braulio, por tu semilla. No sé, es que me gustó todo. Pero a lo mejor una semilla en particular con la que me quisiera quedar es aprovechar siempre la oportunidad que tenemos de renovarnos, ¿no? En todos los sentidos, o sea, en recordar incluso que la Santa Cena es parte de eso, ¿no? De renovarnos tanto física como emocional, espiritualmente, y sentir que el hecho de hacer eso continuamente nos da la oportunidad de siempre estar dispuestos a aprender de todo, no solamente en cuestiones... o sea, a lo mejor sí podríamos hablar acerca de cuestiones religiosas, pero yo creo que si estamos aprendiendo algo nuevo en nuestra vida, siempre tiene que ver con el evangelio. O sea, como que todo está conectado de algún punto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí, o sea, como que irnos por ese lado que hablabas, ¿no? O sea, cualquier cosa que nos motive, que nos ayude en nuestra vida a crecer, mejorar, desarrollarnos, irnos por ese lado. O sea, como no dejar de aprender en ese aspecto, y como que creo que el hecho de desarrollarnos en eso que tenemos interés nos ayuda a desarrollarnos en todos los demás aspectos de nuestra vida. Súper. Pues está bien, Dian, muchas gracias, gente, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna semilla o experiencia o tema relacionado con el discurso, sírvanse, ¿se dice? Manifestarlo. Comenten y los vamos a leer. Estamos muy agradecidos por las personas que comentan y dejan sus experiencias, también son de utilidad y de beneficio para nosotros, y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Como él estaba súper dispuesto a hacer todos los cambios en su vida necesarios para, como basados en esas respuestas, ¿no? Entonces, yo me imagino que igual, o sea, como muchas veces en su vida había tenido alguna tentación, alguna aflicción, algún momento difícil, y que él recordaba esa experiencia en la que él dijo, no, pero incluso aunque yo esté pasando por esto, yo sé que la iglesia es verdadera, sé que el libro de Mormón es verdadero, sé que José Smith